Estamos ya de regreso y bueno, invitamos de nueva cuenta, no es la primera vez que vienen, a nuestros amigos de Propuesta Cívica, a Sara Mata, a David Herrerías. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Un gustazo como siempre. Mucho gusto. Gracias, Arnoldo. Bueno, y entre las muchas actividades que Propuesta Cívica hace en León, que bueno, es parte de un organismo nacional que con un abanico amplio de tareas sociales y de observación ciudadana, ustedes se han dado a la tarea de revisar cómo está el grado de participación ciudadana en León en base a los mecanismos institucionales que el propio gobierno se da y que, bueno, pues luego dependiendo mucho de la voluntad política funcionan en mayor o menor medida. Y yo creo que es muy interesante el tema de que aquí tuvimos 21 años de gobiernos panistas, hoy el gobierno priista está cumpliendo su segundo año, ya es un buen lapso de tiempo para saber si algo cambió, si algo avanzó, si algo retrocedió. ¿Cómo les ha ido en estos 2 años de observación de estos consejos de participación, David y Sara? Pues mira, sí, a nosotros nos ha interesado mucho el espacio de los consejos ciudadanos, porque por un lado es un espacio instituido, formal, y que podría tener mucha incidencia en el actuar del ayuntamiento, pues, o los servicios que se ofrecen a la ciudadanía, de lo que, digamos, el ciudadano común y corriente percibe como muy claramente, ¿no? Pero además, déjame decirte algo, pero es como la respuesta que la autoridad da cuando se le pide mayor participación. Siempre dice, tenemos nuestros consejos de participación, ¿no? Claro, sí, porque realmente si funcionaran los consejos es una propuesta interesante, ¿no? De ampliar, digamos, el concepto de democracia, de una democracia nada más electoral a una democracia más participativa. En muy pocas palabras, nosotros llevamos ya 3 trienios haciendo un seguimiento de los consejos. Lo que podemos decir es que no solamente no avanzamos, sino que me parece que hemos retrocedido. 3 administraciones, 2 del PAN y la actual 2 del PAN y esta del PRI, ¿no? Y realmente hemos retrocedido en términos de democratización de los consejos, quizá en términos de transparencia. Sara nos puede platicar un poquito como las que pasamos para lograr saber los días de las reuniones y muchas otras cosas. Hemos retrocedido como en el respeto que la autoridad municipal tiene por estos consejos como autoridad, sobre todo los consejos directivos, es decir, la manera en que fácilmente se le impusieron y se le imponen directores, cambios desde la administración. Es decir, creo que es un área en la que no hemos avanzado nada y que pues es preocupante que no logremos echar a andar estos mecanismos que son muy importantes para la ciudadanía, ¿no? O sea, habría 3 renglones de tu respuesta, más o menos me queda claro. ¿Cómo se integran? ¿Qué tan representativos son? ¿Cómo funcionan? ¿Qué tan eficientes para representar a los ciudadanos? ¿Y qué tan autónomos son de la autoridad? Sara, ¿cómo estás viendo? Sí, muchas gracias. Bueno, en reuniones anteriores, en entrevistas que hemos tenido aquí en tu espacio y en las publicaciones que obviamente tenemos en nuestra página de internet, hemos dado cuenta de estos datos, digamos, más estadísticos de la integración. En esta administración fue un poquito difícil hacer un corte porque fue muy tardío la integración de varios de los consejos. Entonces nosotros la tercera publicación que tenemos en línea da cuenta, digamos, hasta cumplidos los 10 primeros meses de la administración, cuando, bueno, ya reglamentariamente debían estar la mayoría integrados. Todavía se desgranaron algunos otros nombramientos. Hace un mes creo que todavía sacó el ayuntamiento los del Consejo Consultivo de Economía, si no mal recuerdo. A inicios de este año se integró el de Zona Centro, por ejemplo. Bueno, digamos, tiene un nombre más largo, es el patrimonio histórico de la ciudad, y que hoy también cobra muchísima más relevancia. Entonces, estas actualizaciones, pues de pronto es un poquito difícil llevarlas al día de cuántos son mujeres, cuántos hombres, pero bueno, realmente lo que sí podemos decir es que los procesos no se modificaron. Digamos, la coalición que gobierna el ayuntamiento siguió por los rieles de hacer convocatorias que no son abiertas en términos de decir, de saber cualquier persona
cuándo empieza, cuándo concluye, qué requisitos se piden para tal consejo, quién valora, cómo se procesa las propuestas para integrar tal o cual consejo, ¿no? Obviamente en las personas, y nosotros nunca en ninguno de los análisis nos hemos ido a criticar a quien preside, o sea, a la crítica o al reconocimiento en cuanto a las personas que los integran. Esas merecen nuestro respeto, son ciudadanos que tienen las mismas inquietudes o parecidas inquietudes que nosotros, que es contribuir a las decisiones, informarse mejor, distribuir cierta información entre sus organizaciones. Sin embargo, pues realmente los procesos estuvieron, como ya lo comentó David, pues marcados por por el estilo con que lo hacían los ayuntamientos anteriores, en que simplemente ya se llega con un listado de nombres. En algunos realmente sorprendentes. Por ejemplo, me acuerdo ahorita el consultivo ambiental, en que como representante de la sociedad, del sector social, está un representante de BIFAC, que es una organización que atiende a mujeres en situación de dificultades con el embarazo. Entonces uno dice, bueno, es que ¿cómo fue la difusión? Y eso es paradójicamente fue uno de los pocos en que por la presión de organizaciones hubo una convocatoria así muy discreta en un periódico local, pero nuevamente no parece ser el esfuerzo de realmente convocar a quienes en ese campo de la acción de los ciudadanos, en el ambiental, en el de cultura, realmente se integren, realmente formen ese encadenamiento con distintos grupos de la sociedad. O sea, prevalece, digamos, el dedazo, la designación de la gente que no le representaría problemas a la autoridad. Pues es una afirmación mía, pero sí, yo lo que quisiera resaltar es que precisamente es el mecanismo que da problemas. Parece que no lo vemos, pero los problemas han surgido, los relevos tan complicados que fueron en el Instituto de Cultura del director, la posición que tuvieron los consejeros, en fin, a lo mejor unos consejos han sido menos notorios, visibles. Exactamente, esos conflictos, pero claro que sí hay problemas. Ahora el CIAP, el sistema del aseo público, tiene también ahí la participación de ciudadanos. Hay que ver cómo fue su integración. ¿Quiénes están ahí? Nosotros emprendimos en particular en esta administración a inicio de año un esfuerzo dado que no habíamos podido participar en el momento de la selección, de la búsqueda, de la revisión de los perfiles y demás, quisimos, bueno, los que ya quedaron, los que ya fueron nombrados, quiénes son, de dónde hablar vienen. Con ellos, ¿ustedes se lo han propuesto? Bueno, en algunas ocasiones, en esta administración no hemos levantado así alguna encuesta y tal, no, la verdad, pero sí solicitamos vía transparencia los currículums vitae de todos los integrantes ciudadanos de los consejos directivos primordialmente. La verdad es que ha sido muchos meses de trabajo, porque a veces es más papel que datos lo que obtenemos. Y bueno, es un campo también un poquito difícil, porque como son documentos que genera un ciudadano en lo particular, que entrega a alguna autoridad, que por cierto no está obligado a entregar su currículum. Iba a decir, entonces, no son funcionarios. Bueno, no son funcionarios, pero sí son servidores públicos. Entonces, el tratamiento, el primer problema fue de cuántos ciudadanos consejeros tenemos sus currículums, y de ellos qué datos nos aportan. En algunos son muy exhaustivos, por ejemplo los académicos, pero en otros la acción que tuvo la unidad de acceso a la información de generar el documento público con criterios que nosotros discutimos mucho, que tuvimos varias reuniones con el titular de la unidad de acceso, como por revisar qué tipo de datos se nos tapan o cuáles nos dejan ver. Y sobre todo aquí ellos utilizan un criterio de que los cargos o las actividades que el ciudadano hecho consejero haya desempeñado en el ámbito privado están privados, y solo que hayan tenido algún empleo en ámbito público lo dejan visible en su currículum. Esto a nosotros nos parece un criterio muy difícil de sostener, que no provee el principio de la máxima publicidad, sobre todo porque parece desconocer
que los ciudadanos hechos consejeros están en un cargo público. Y te voy a poner y lo discutimos mucho con el titular de la unidad, ¿no? Si yo soy consejero, si yo en mi actividad privada tengo tal empresa que dedico a hacerme excavaciones de pozos o construyo ductos de no sé qué y he sido contratista de Zapal. Si yo de pronto soy consejera de Zapal, ¿qué complicaciones tengo? Así como somos… Tu participación es interesada, pues no es… Puede serlo o puede no serlo, a claro. lo mejor ya me retiré, en fin, ese tipo de cuestiones son críticas y bueno, finalmente no hemos llegado, digamos, a una resolución que satisfaga. Sabemos que es uno de los aspectos que no está normado, porque finalmente si el día de mañana los consejeros de todos los consejos dicen yo no entrego ningún currículum, ni siquiera con esos datos primarios nos quedamos, ¿no? Entonces, pues nosotros hemos insistido también con Secretaría de Ayuntamiento, con algunos regidores en reactivar la revisión normativa que dé un piso común a los consejeros en cuanto a estas obligaciones y estas prácticas que allanarían esta transparencia, tanto de la integración, la labor de los consejeros y pues obviamente de sus decisiones. Una pregunta, es una pregunta subjetiva, absolutamente la impresión que les quiero pedir. ¿Hay ánimo en esta administración, e incluso en las anteriores panistas, de propiciar la participación? ¿O estamos ante una simulación donde hay que cumplir con la ley, hay que llenar estos consejos de personas que bueno, pues no nos causen problemas, pero no se tienen ganas de incentivar la participación? Y se los pregunto en este sentido, ¿serían grandes mecanismos para consensar decisiones que podrían ganarle puntos a la administración? Hoy vemos una administración muy conflictuada con muchos temas, que si los volardos, que si no, que si la basura. Y estos órganos parecen no estar cumpliendo su función de allegarles la visión de la sociedad. Ni siquiera aparecen, ¿verdad? Como actores. ¿Qué me dicen de eso? Mira, yo creo que lo que hay en el fondo es un asunto muy importante, que creo que tiene que ver como con la concepción de la democracia. A mí me parece que en México en general y en León en particular, creo que se piensa que finalmente el que llegó a la presidencia es el que tiene que tener el sartén por el mango y no hay que ceder poder, ¿no? Bajo ninguna circunstancia. Entonces, la idea que existe en los organismos paramunicipales, en su creación y en estos consejos directivos, es que parte de este poder tiene que ser cedido, ¿no? Por ejemplo… O compartido, o coordinado, digamos, acordado, ¿no? Que eso sería lo ideal. Un organismo paramunicipal podría tener grandes ventajas porque puede tener una visión de mucho más largo plazo, si permanece, ¿no? Si el consejo no cambia al contentillo del gobierno en turno, sino que es un consejo que permanece, como ha sucedido en algunos consejos que funcionan, ¿no? Entonces, esto le da a estos organismos, ya a estos servicios que se ofrecen a la ciudadanía, como una visión de mucho más largo plazo, le da la posibilidad de planear, de diseñar políticas de mucho más alcance. Pero pareciera que los políticos que llegan tienen que demostrar en 3 años que hicieron las cosas de otra manera, con su propio estilo, y entonces hay una contradicción entre este discurso pues de la participación ciudadana y este deseo de no perder como ninguno de los hilos que pueden manejar para llevar a cabo sus políticas públicas. Y un discurso muy defendido por los políticos, que es el de la planeación. Uno puede estar cada 3 años cambiando la pichada, y estos consejos se supone que dan una garantía de que los objetivos son de largo plazo, no inmediatos. Esa es la gran idea pues de estos consejos, pero me parece que en el fondo no creen en eso. Nuestros políticos no creen realmente en una democracia participativa. Déjenme hacer una pausa. ¿Te parece? Y continuamos en cuanto regresemos contigo, Sara. Vamos a seguir en el diálogo con Propuesta Cívica con Sara Mata y David Herrerías después de este breve corte.